en victoria, como dice nuestra hermana Magali, nuestra hermana pastora Magali, siempre en victoria. Para atrás, nunca ni para coger impulso, siempre para arriba, aunque sea de marcha atrás. Amén, amén, amén. Qué bueno es tenerlo realmente y como usted dice, estamos en victoria. Con Cristo siempre estamos en victoria. Dios le Claro, bendiga, gracias por estar con nosotros y estamos contigo. Bendiciones. claro que sí. No, y déjame decirle que cuando decimos que estamos en victoria, pues en muchas ocasiones pensamos que estar en victoria es no tener aflicciones, ¿no? Pero estar en victoria siempre es estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, no importa qué aflicción venga, cuando Él está, siempre vamos un paso adelante. Aunque no lo creamos, siempre vamos un paso adelante. Por eso sí nos podemos proclamar en victoria. Quizás enfermo, quizás cansado, pero sabiendo siempre que el final siempre es mejor. Nuestro estado postrero siempre va a ser mejor que el primero. Aunque vayamos rumbo, ¿verdad? Nuestra muerte inclusive no va a ser el final. Y eso es una gran bendición en el Señor, ¿verdad? Y una satisfacción saber de que no terminamos aquí. Por eso es tan importante entender a quién le creemos, ¿verdad? ¿A dónde vamos y quiénes somos? Bueno, no voy a filosofar. Pero bueno, en esta ocasión, escuchando un poco lo que estaba orando nuestra hermana Eliania por la mañana, o sea, que estábamos orando todo, pero sí me impactaba mucho cuando veo, ¿no? De que la palabra se sigue cumpliendo. No me asombra cuando veo de que realmente seguimos teniendo problemas, de que eh, vamos, como dice la palabra, como el ser humano va rumbo a su destrucción. No me asombra porque al revés, como estábamos diciendo ahora mismo, me da satisfacción de que la palabra se está cumpliendo. Ahora, entre líneas puedo ver, entre todo lo que se ora y entre todo lo que se predica, e inclusive lo que usted estaba diciendo hoy con respecto a los pastores, aquellas personas que muchas veces no ven, ¿no? Se frustran y no ven el resultado de lo que realmente en alguna ocasión se propusieron y creen que fue el propósito de Dios. Me doy cuenta que claro que sí, la iglesia está siendo golpeada de muchos ángulos y no es difícil ver que la iglesia tiene muchos francos abiertos, muchos frentes abiertos. Y eso ha provocado de alguna manera que la fe del cristiano haya ido menguando. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué directamente proporcionar contra la fe? Porque obviamente, sin fe no agradas a Dios. Y cuando hay una fe que es baja, ¿verdad? O es mala, evidentemente, terminamos que distorsionándolo todo. Entonces, muchas veces, por los francos que están abiertos, no creemos realmente en Dios como debemos de creer, o aquella guerra interna, ¿verdad?, que se ha hecho la iglesia, producto de algunas doctrinas, ¿verdad?, que han golpeado y que se hicieron, ¿verdad?, tradición en la iglesia evangélica. Y de eso es lo que le quiero hablar un poco hoy. ¿Por qué? Porque si podemos, ¿verdad?, desmontar el andamiaje de aquella fe que creemos que por muchos años fue la que le agradó a Dios, entonces podemos comenzar de nuevo como niños a creer realmente lo que dice la palabra, y es como creo que creemos en nuestra iglesia local y que es que como creo que se ajusta lo más a la palabra, ¿verdad? Porque sin fe, mi hermano, ¿qué es lo que dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Pero será, ¿verdad?, que si tenemos una fe distorsionada podremos agradar a Dios. Pues evidentemente creo que no. Por eso hoy quiero hablarles un poquito de la fe. Y como estaba diciendo nuestro hermano pastor, yo estoy seguro de que usted sabe esto de la A a la Z. Pero vamos a repasar juntos, vamos a compartir. Por eso necesito, ¿verdad?, que sí me ayuden hoy, porque tengo mucha Biblia, pero sí me gustaría saber, sin juzgar, no importa lo que usted diga, qué es lo que usted cree de lo que vamos a leer, ¿verdad? Por eso titulé estos dos capítulos, si lo quiere ver de alguna manera, de estos dos estudios, que va a ser este miércoles y el que viene, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos a ver un poco de lo que creemos de que no es la fe en su totalidad, ¿verdad? O aquella fe que será que a lo mejor el Señor por mucho tiempo, ¿verdad?, dejó que nosotros creyéramos así. Cuando hablo de nosotros, recuerde que estamos hablando en general de la iglesia.
¿Será que el Señor dejó que de alguna manera creyéramos de esa manera para ahora hacer algo diferente en nuestra vida? Para dar un despertar, porque hay muchas evidencias bíblicas como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Como en la iglesia, cuando creyeron una cosa y por revelación el Señor le fue dando. Creo que hoy también puede ser que el Señor quiera hablar de esa manera. Primero vamos a definir un poco qué es la fe. Y para eso vamos a Hebreos 11, ¿verdad? Es el ejemplo tangente que tenemos, Hebreos 11:1. Está claro, dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que ciertamente la fe, ¿qué cosa es? Creer, ¿verdad? Esperar, tener convicción de lo que no vemos. Pero ahora, aquí es donde está el punto. ¿Creer en qué? ¿O creer en quién? Porque realmente, por ejemplo, bueno, la palabra dice que la fe, primero que nada, es un don que Dios se lo da al ser humano, y un don es algo que no te puede quitar. Donde tú pones tu fe, es donde tú quieras ponerla, pero sin embargo, donde tú quieras ponerla, realmente no es donde Dios quiere que tú la pongas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber que tú puedes tener fe, pero a lo mejor no es la fe que agrada a Dios. Por ejemplo, en el caso mío, que practiqué la santería por muchos años, pues tenía fe, y yo tenía fe que a lo mejor una piedra o un palo, o como quiera que se llame, ¿verdad? La religión yoruba iba a resolver mi problema, y mi fe, yo creía que eso me iba a resolver. Ahora, y bueno, y también puede ser, en otras ocasiones podemos ver otros ejemplos, como escuché en una ocasión diciendo a un señor, dice, mi esposa tiene mucha fe en mí. O puedes poner la fe donde tú quieras, pero realmente esa es la fe que agrada a Dios. Entonces, ese es el concepto de la fe, pero veamos cuál es la que le gusta a Dios, ¿verdad? La fe que tenga, si vamos a ver la fe que no le gusta a Dios que tenga. Entonces, primero, hoy quiero hablar de lo que posiblemente entendamos que puede ser que tú creas por mucho tiempo que ha sido la fe que Dios le ha gustado, porque a lo mejor lo hemos preaprendido así. Cuando hablo de tú, hablo de nosotros, hablo de todo. ¿Verdad? Por la tradición evangélica, y quizás a lo mejor estemos teniendo el tiempo de volver a desaprender para volver a aprender. ¿Por qué le digo esto? Primeramente, y los estoy preparando, porque esto va proporcionalmente directo con algunos conceptos que hemos creado por muchos años, y posiblemente vaya directo a su corazón, y entonces diga, no, hermano, pero esto yo lo aprendí así y así no lo voy a cambiar. Bueno, el Espíritu Santo hablará a su corazón y usted decidirá qué es lo que hacer con esto. ¿Ha afectado esto que les voy a decir a la iglesia? Totalmente y absoluto. Es más, creo que por esto que les voy a contar es por lo que hoy la iglesia no tiene paz en su corazón, porque ha practicado tanto esto después por pandemia y antes de la pandemia, y que no se dieron los conceptos como lo creímos, que hoy por eso hemos dejado nuestro llamado, el propósito, ¿verdad? Porque nos hemos ensimismado en el yo. Por eso, antes que nada, quisiera que usted entendiera que no es la fe según lo que se ha venido practicando hace mucho tiempo según la tradición evangélica. Y es bueno saber, o sea, es bueno aclarar, ¿no? ¿Por qué digo evangélica? Porque muchas veces criticamos y decimos, no, porque la tradición católica hace esto y esto y esto, y evidentemente, pues entonces está mal. Pero ¿qué tal de nosotros cuando practicamos algo según la tradición evangélica que no está bien? Entonces, solo es un llamado, un espejo a vernos en nuestro, vernos frente a frente al espejo y decir, bueno, ¿estaré bien delante de ti, Señor, o no? ¿En qué me perjudicará esto? ¿Verdad? ¿O qué no me está trayendo paz en mi corazón de esto que posiblemente practico? Entonces, vamos a ver qué cosa no es la fe, o por lo menos no debería ser la fe, o no es la fe que le gusta a Dios, o dónde usted la debería poner. Entonces, la fe no es un conjunto de declaraciones verbales. Ahora, vamos a ver qué cosa es el significado de declarar, ¿verdad? Y esto posiblemente usted puede ver ya por donde yo vengo. Declarar es manifestar, hacer público, un dicho de quien tiene autoridad, y ahí es donde está la cosa de por qué tengo tanto énfasis en la declaración de lo que tú con tus palabras puedes decir que se debe hacer según el mundo espiritual desde tu yo y no desde la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos declarado, verdad?
Yo he declarado que las suegras deben de cambiar y no cambian. Eh, declaré los otros días que la lavadora se me rompió y mira que lo declaré, la lavadora siguió rota hasta que conseguí la pieza y se la tuve que poner hoy. Entonces, por mucho que declaré, aquello no se arregló. Pero bien, no hay ningún problema en declarar si lo que usted declara va conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Usted puede declarar lo que dice, por ejemplo, lo que estaba diciendo nuestra hermana, ¿cómo se llama? Eridania. Eridania, exacto. ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué es lo que dice la palabra? Bueno, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pues entonces yo tengo que declarar lo que dice la palabra, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es más, que era una declaración, antiguamente era lo que el rey venía y decía, esto se va a hacer por declaración, y venía, ¿verdad? Un enviado y decía, bueno, estas son las leyes que se van a cumplir a partir de lo que se decidió, ¿verdad? En el reinado. Entonces, no hay problema si lo que se dice desde la palabra de Dios. El problema está cuando la autoridad viene de ti y no de Dios. Y entonces ahí es donde usted puede acordarse. O quizás ha visto algunos ejemplos donde empezamos, yo declaro algo que no se cumple y convierte a esa persona en ¿qué? Un falso profeta, en alguien que realmente, bueno, según como él quiera hacer, entonces termina pecando. Entonces, problema. Por eso, primero quisiera hacer un ejercicio para ir calentando. Si usted pudiera buscarme, hermano pastor, Proverbios 18:21, de aquellos versículos que se usan, ¿verdad?, para darle validez a este tipo de creencias. Yo sé que al principio le va a ser un poco extraño, pero cuando usted vaya calentando se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo y le va a agradar. Y quizás lo va a liberar. Entonces, yo quisiera que alguien me ayudara con este versículo y me dijera qué es lo que entiende. Y que no nos demoráramos mucho, porque no tenemos mucho tiempo. Alguien que saque el micrófono y me lee ese versículo en específico y me diga, hermano, yo entiendo esto de este versículo. Que alguien me ayude. A ver, mi hermana Magali, ¿qué usted entiende por este versículo que está en Proverbios 18:21? Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y bueno, el poder número uno, claro, está en la lengua de nosotros. Nosotros tenemos que cuidar de lo que nosotros vayamos a decir, porque la palabra dice que podemos bendecir o maldecir también. Así que tenemos que tener cuidado de las cosas que vayamos a decir. Y también de los que aman la palabra, también la palabra, uno puede torarse también en la palabra y no tener mucho cuidado. Comer físicamente, pero también tener cuidado en comer espiritualmente. Porque si te atoras en lo que estás hablando, entonces ahí no hay fruto. Amén, muchas gracias, Amén. hermana. Usualmente, las personas que tienen este tipo de creencia, este tipo de doctrina, cuando leen este solo versículo, que ahora lo vamos a leer, si me puede buscar hermano, de 15 al 21 para leer el contexto completo, lo convierten en algo espiritual y mítico completamente, donde solo le dan poder a las palabras a razón de que esto se convierte en algo metafísico, en algo de confiesa si se convierte en lo que tú quieres que se convierta. Pero vamos a leer realmente lo que dice el capítulo. A partir del versículo 15, y nos vamos a dar cuenta de la gran mentira que muchas veces se cree por no escudriñar la palabra de Dios, y por eso es que nos ata. Por eso muchas veces encontramos a personas repitiendo. Yo no sé si usted lo ha visto, es más, muchas veces mi abuela me decía, no digas eso, porque si dices eso se cumple. Ha sido tradición de años, años y años. No sé si usted le ha pasado, por lo menos en Cuba había mucho misticismo entre todo lo que se movía espiritualmente y todo eran fantasmas y todo era... Entonces, era porque, muchachos, no diga eso, que si eso se cumple, porque hay poder en lo que tú estás diciendo. Y eso tiene un trasfondo más allá de lo que pensamos. Pero vamos a leer a partir de 15 y vamos a liberarnos
El corazón del entendido, ¿qué adquiere? Sabiduría. Recuérdese que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Por eso la Biblia está diciendo en el versículo 15, ¿qué es lo que hace el corazón del entendido? Adquiere sabiduría. Y eso habla. Y el oído de los sabios busca ¿qué? La ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, ¿verdad? Ese es el resultado de aquella persona, ¿verdad? Que es sabia. Así piensa, habla. Por eso Jesucristo decía, dijo el Señor, que de la abundancia del corazón que habla la boca. ¿Y qué es lo que contamina, verdad? No es lo que entra, sino lo que sale, lo que tú hablas, ¿verdad? Pero no está hablando que son flechas y cuando tú lo dices se cumple, se convierte en espíritu y eso se materializa. No, ¿verdad? Tiene un trasfondo más allá. Dice, entonces la dádiva y le lleva delante de los grandes. Ahora, el versículo 17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y ahí es donde está hablando literalmente de lo que hace la lengua, ¿verdad? Y decide entre los poderosos el hermano ofendido. Y eso es lo que hace la palabra, por eso trae muerte. Si usted ofende, por eso es que dicen que las palabras que tú sueltas no las puedes recoger después para atrás. Por eso después se crea falta de perdón en la gente, por eso se crean sentimientos, ¿verdad? Que no dejan a la gente y que los hace pecar. ¿Por qué razón? Porque son palabras ofensivas que son como puñales. De eso te está hablando. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Por qué? Porque cavila, ¿verdad? Maldad en su mente de aquello que se dijo, literalmente, de lo que tú le dijiste y si él entendió. Y eso, ¿acaso no pasa eso en los matrimonios, hermano? Que por una cosa así sencilla se hace un fuego. Realmente porque no hay muchas veces sabiduría de lo que se quiere decir, ¿verdad? Y de eso es lo que está hablando, de lo que tú puedes hacer con tu boca, ¿verdad? De lo que tú puedes construir o destruir. Por eso está hablando de los pleitos. Ahora, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Claro, porque cavila maldad en su corazón por lo que le dijiste. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. O sea, se cierran. No hay manera de que puedan entender. Hagan entender a una persona ofendida en el momento de que hay una discusión para que usted vea que por eso es que dicen que las tormentas no se toman decisiones. Cuando usted está frustrado, usted no puede tomar decisiones. Usted tiene que dejar que pase y después hablar con la persona. Ahora, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, lo mismo que dijo Jesús. Se saciará del producto de sus labios. Y ahora viene el supuesto versículo que se malinterpreta. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Claro. Y aquel que ama comerá de sus frutos. Está claro. Está hablando de qué. Sana con palabras, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hay un pleito, ¿verdad? Sáldalo en el momento. Lo que puedes resolver ahora en este momento para que después que pase ese corazón no se endurezca, ¿verdad? Y te haga enemigo tuyo. Entonces, no es algo mítico, no es que la muerte y la vida, literalmente, cuando tú hablas como Dios, porque este es el problema, que como muchas veces dicen que como tú eres hijo de Dios y Dios está en ti, entonces que como Dios dijo al principio, hágase todo, entonces usted tiene el poder de decir que aquellas cosas que usted dice se hacen, y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está el bendito problema de creer que tú tienes el poder con tu boca de cambiar una realidad que ya Dios planificó para la vida tuya y el propósito. No, lo que te está diciendo es, no seas mal hablado, sé de buen hablar, ten buena comprensión. Por eso la palabra dice que la palabra blanda que hace, aplaca la ira. Y de eso es lo que está hablando. Por eso Santiago decía, ¿verdad? Que la lengua, ¿qué es lo que hace? Es capaz de, ¿qué? De incendiar, ¿qué? Entonces, eso es lo que está hablando. No es que tengas un poder sobrenatural, eso es metafísica cuando usted suelta eso por su boca. Tenemos otro ejemplo, el cual está, hermano, si me puedes buscar, Proverbios 13:3. Y vamos a hacer el mismo ejemplo. Proverbios 13:3. Si hay alguien que me lo pueda leer e interpretar, no tenga miedo. Nosotros estamos aprendiendo todo aquí. Si usted lo cree como usted lo crea, no importa. La idea es saber cómo comprendemos esto. Proverbios 13:3. ¿Quién me lo puede leer e interpretar?
Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, ¿qué tendrá? Calamidad. Amén. A ver, hermana Viviana, ¿dónde está mi hermana Viviana que ella siempre se sacrifica? Se me fue mi hermana Viviana. Bueno, a ver, hermana Lidania, ¿qué usted entiende por este versículo? Proverbios 13:3. ¿Se me está escuchando o no? Denme una señal si se me escucha. Amén, gloria a Dios. Sí, se te escucha. Ah, ok. Bueno, hermano Javier, si usted me puede decir qué usted entiende por este versículo, Proverbios 13:3. Ya no se te escucha. No, mentira, mentira. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Pienso que el que es rápido para escuchar y lento para hablar, se puede interpretar así, más o menos, no ser tan impulsivo, no hablar, mientras menos hablas, menos te vas a poner en problemas. Usted tiene un 5, hermano. Usted tiene un 5. Usted está calificado. Usted mañana lo manda para el seminario allá de Lobo. Pero si leemos del 13, hermano, del 13, del 1 al 5, vamos a ver realmente en su contexto. Pero ¿qué se entiende del 3? Supuestamente, aquellas personas que creen... Y mira, quiero aclarar algo también sobre esto, porque yo sé que puede que en el momento se sienta tenso. No estamos juzgando a nadie, porque conozco personas que creen lo que creen realmente porque siempre se lo explicaron así, ¿verdad? Y nunca han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de poder escudriñar realmente cómo se debe. Muchas veces por ignorancia, muchas veces por tradición, pero quiero que lo entienda. En este momento, o sea, nosotros no estamos siendo contra nadie en particular. Lo que estamos queriendo es traer libertad, ¿verdad?, en el pueblo, para que cuando usted, por ejemplo, cuando vaya a orar, usted sienta que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? De que usted tiene su parte muy chiquita, pero de que Dios tiene la mayor parte. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo. No es por ofender a nadie en particular ni nada. Yo sé que estos trabajos me tocan de vez en cuando, no se moleste conmigo, pero yo sé que lo va a edificar. Amén. Entonces, si leemos, bueno, primero el 3, está claro. Dicen entonces, bueno, más el que mucho abre sus labios, pues trae calamidad. Pues entonces, por eso te dicen, pues no puedes maldecir. Mire, si usted maldice lo que tú confiesas con tu boca, se va a cumplir, ¿verdad? Sobre todo, a mí me llama mucho la atención porque, sobre todo los dominicanos, muchas veces cuando hablan y le dicen, maldito niño, hijo del diablo, entonces dicen, no le digas eso al niño porque lo vas a convertir en un hijo. Lo he escuchado muchas veces de los hermanos dominicanos, ¿verdad? Y creo que hay mucha influencia de esta. Y es más, también, imagínese usted, que usted le estén diciendo con la palabra de Dios que usted va a acarrear maldición con lo que usted dice, entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, no tendremos que ser, a ver, bendice el que te maldice, ora por los que te persiguen. Usted no debe ser maldiciente realmente porque usted no sabe lo que puede hacer Dios, ¿verdad? Pero no es porque tú tengas un poder sobrenatural en la boca, no va a pasar nada porque tú lo digas, sino porque si mucho lo dices, pues obviamente te lo creerás y así actuarás, pero no es porque hay un poder sobrenatural en tu boca y en tu lengua, ¿verdad? Es más, creo que si debemos de tener poderes para refrenar la lengua y el chisme y la murmuración, eso sí hace daño. Y de eso sí hace cuando usted maldice, cuando usted habla en contra de un hermano, cuando usted habla mal de su matrimonio, ¿verdad? Cuando usted no construye y va a contarle al vecino en vez de alguien que esté lleno del Espíritu Santo lo que está pasando en tu casa, eso sí hace daño. Y de esa es la calamidad que está hablando cuando abre sus labios para destruir y no para construir, para contárselo a Dios y decirle, es verdad que mi esposa o mi esposo o mi jefe, quien quiera que sea, está haciendo las cosas mal hechas, pero te lo cuento a ti, oh Dios, porque tú sí sabes lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Mi hermano, mi amigo no sabe porque va a jugar según él entienda, pero tú sí, por eso yo oro. Por eso oramos hoy. ¿Por quién? Por los judíos, por la mañana. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios puede ser que cambie, ¿verdad? Tienen la letra, pero no tienen la revelación, literalmente. Entonces, usted se lo deja a Dios.
y que Dios sea el que decide. Usted hable bien, sencillamente, y bendiga a esa persona. No porque usted va a hacerle daño con lo que usted diga. Bueno, no verbalmente como si fueran flechas y espadas, ¿no? Sino porque un chisme puede levantar calumnia sobre una persona o puede perjudicarlo tanto que puede ir a la cárcel, que pueda ensuciar su testimonio. ¿Cuántas veces eso nos ha pasado con los hombres de Dios? Muchas veces que por malas interpretaciones decimos algo que no debemos de decir y al final, ¿qué terminamos haciendo? Destruyendo el testimonio de la persona. De eso es lo que está hablando. De esa es la calamidad. El alma, dice el 4, del perezoso no desea, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y de eso está hablando. Usted es diligente, usted estudia, ¿verdad? Usted se instruye y eso habla porque sabe que eso le va a traer bien. Y tiene que ver mucho con el consejo, hermano. Por eso en la oración pasada oramos por el consejo también. ¿Qué puede pasar si hay alguien que viene a donde está usted y usted no está lleno del Espíritu Santo y le da un mal consejo? Va a traer calamidad. Y su alma no va a prosperar porque no es diligente. Mas si está lleno del Espíritu Santo, hablará la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa palabra va a penetrar en los corazones de las personas y ahí vas a evangelizar, ¿verdad? Entonces, el versículo 5 dice, el justo aborrece, y ahí está la palabra de mentira, de eso es exactamente lo que está hablando. Mas el impío se hace odioso e infame. No hay nada mítico, ¿verdad? Ahora, veamos, ¿de dónde salen estas confesiones y declaraciones que se infiltran en nuestras congregaciones? Esto comenzó en el siglo XXI, ganó mucha popularidad en los Estados Unidos en las primeras décadas de 1900. También se le conocía como la mente sanadora. ¿Se da cuenta que es metafísica? Aunque el movimiento nace en el siglo XXI, en sus orígenes se encuentran las ideas del inventor sueco Emanuel Swedenborg, que en su búsqueda del alma humana dijo que Dios se le reveló y lo declaró revelador de Dios. Este hombre decía que hablaba con el apóstol Pablo, imagínense, con Martín Lutero y en ocasiones con Moisés, negó las verdades del cristianismo y enseñaba que el mundo físico era una extensión de la mente y que por tanto la mente podía formar y dictar cosas materiales. Eso es puro hinduismo, hermano. Estas ideas fueron desarrolladas en Estados Unidos por Pineda Kimby, quien se conoce como el padre del nuevo pensamiento. A mí me llama mucho la atención porque nada de esto, ¿verdad? Se practicó ni en la iglesia primitiva, ni mucho menos en la iglesia tradicional. Y después, como les estaba diciendo al principio, como un frente más, se vino introduciendo en la iglesia. Y de ahí, hermano, es donde usted ve el supuesto empoderamiento en el cristiano. ¿Por qué razón? Mira, esto es muy atractivo. Coquetear con esto es muy bonito, es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque a la vez que usted coquetea con esto, usted se siente, como decía la palabra, decía que ustedes serán dioses, pero se estaba refiriendo a qué? A lo que iban a experimentar, a lo que iban a ver. Pero estas personas pretenden decir que tenemos el poder de Dios en la tierra, porque el Hijo de Dios vive dentro de nosotros. Y si hay una realidad en eso, sí tenemos mucha autoridad, pero no la autoridad de Dios. Y aquella autoridad Dios se la da al que Él quiera. De nosotros no es declarar absolutamente nada. De nosotros es pedir. Los cristianos no declaran sobre la autoridad de Dios, sino que piden según la voluntad de Dios. Si vamos al Salmo 2:8, mira lo que dice. Pídeme y te daré herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y está claro, ¿quién es el que manda? Usted declara algo con la autoridad, ¿verdad? Con su autoridad. Estamos siendo en contra de la soberanía y la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos poder para declarar absolutamente nada. Bueno, por lo menos no de esta manera, no con la autoridad que estas personas pretenden hacerle ver que usted tiene, sino con la autoridad de Cristo y su palabra. Yo sí puedo declarar de que Cristo viene pronto porque veo los tiempos, porque veo la familia, porque veo la iglesia como se está cayendo, como veo que el amor de muchos se está enfriando. Yo lo puedo declarar,
porque la palabra lo dice. Ahora, yo no puedo declarar que Cristo viene mañana porque la palabra no lo dice. Dice que nadie sabe ni el tiempo, o sea, los tiempos y las sazones son de Dios. Y si vamos a Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Eso no lo busque si quiere, hermano. Y dice, y se abrirá. Mire, hermano, esto es sencillo. Si se nos fuera lícito, de alguna manera, a nosotros o a los ángeles declarar, entonces Satanás no pidiera nada, sino que exigiera su lugar según su autoridad en la tierra. Lucas 22:31 dice, dijo también Simón, Simón, he aquí Satanás, ¿qué ha hecho? Ha pedido, como lo hizo con Job también, para zarandearlos como trigo. No hay Dios como el nuestro, tan grande y tan poderoso, que alguien pueda arrebatarle o quitarle algo que es de él y que ya inclusive entonces antes de la fundación del mundo tenía para ti y para mí. Ni el mismo Satanás puede, hermano. No puede. Y si está vencido, está vencido. Entonces de nosotros es entonces ¿qué? Afiliarnos, buscarle el rostro de Dios para cuando Satanás o cualquiera que quiera que sea pida, entonces nosotros podamos estar preparados para resistir. Por eso es que creemos entonces que no hay tales declaraciones con tal poder que viene de nosotros o autoridad en este caso. Ahora, la fe no son pensamientos positivos, aunque, como dijimos ahorita, sí hay que pensar positivo, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque así piensa el hombre, ¿es en qué? En su corazón, ¿verdad? Uno, no sé si ustedes han visto, pero muchas veces, bueno, han hecho también experimentos donde una mentira que se dice muchas veces, por los años te la vienes creyendo. Así es igual todo lo que tú asimilas, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es sensorial. Volvemos a lo mismo. La diferencia es la autoridad con la que tú piensas, ¿verdad? Y si entonces crees que Dios no es un ente y son cosas, ¿verdad? Que se mueven por el universo. Porque cuando pensamos positivo y que pensamos que esto por fe, porque ahí es donde está la cosa, por fe yo creo o yo pienso que se va a dar y ahí se va a hacer, se va a materializar, entonces estamos quitando a Dios del asunto. Y esto de pensar positivo viene de un famoso libro que se llama El Secreto, también conocido como la ley de la... Ahí también viene y se ajusta a la ley de la atracción. Yo no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto mucho en las iglesias. Siembra, y el que siembra, prospera. ¿Por qué? Porque si siembra, entonces Dios te va a dar el 101. Mira, hermano, hoy yo escuché en la radio algo que yo nunca en mi vida había escuchado. Por eso es que digo que esto le va a ser liberador. Hay una emisora que está haciendo una especie de radiotones donde es siembra y cosecha. No voy a decir la emisora que es, pero todos lo deben de saber por la censura. La señora viene y testifica y dice, es que esto es terrible, hermano. Dice, yo inclusive puede ser que incumpla los mandamientos, pero dejar de ofrendar yo no lo hago. Cuando Dios, así mismo dice, cuando yo veo que no me entran clientes a mi negocio, automáticamente separo una ofrenda, pienso en dónde la voy a sembrar, en esta emisora, que es un terreno fértil, y en ese momento, increíblemente, Dios empieza a hacer el milagro y me empieza a traer a los clientes. Y todo el mundo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Entonces, yo puedo dejar de hacer cualquier cosa y hasta inclusive aquellos mandamientos que después dejar de ofrendar jamás. ¿De a dónde viene esto, hermano? ¿De a dónde se ha colado? Es exactamente esto. Es la ley de la atracción. Yo pienso y así entonces atraigo con mi mente que tiene poder según la energía que hay en el universo y Dios tiene que cumplirlo. Y ahí entonces vemos las declaraciones aquellas donde y los ángeles tienen que trabajar para mí y se convierte en un desastre. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que rompe el modelo completo que Dios estableció entre hombre y mujer. Ahí vienen las faltas de respeto entonces, porque si realmente yo puedo atraer todo lo que quiero con mi mente, entonces empiezan a sobrar familias, pastores y Dios, en este caso, que es lo más importante, ¿verdad? Por eso se rompe el modelo.
Por eso entonces vienen las supuestas independencias entre hombres y mujeres sin matrimonio. Es verdad, porque yo no necesito nada de ti, porque todo lo que yo pueda pensar, eso puedo atraer. ¿Verdad? Porque hay una conexión y una fuerza magnética universal. Entonces, nuestros pensamientos y sentimientos tienen la capacidad de manipular esta fuerza energética, nuestro gusto, de acuerdo con el secreto. Nuestros pensamientos y sentimientos atraen una energía correspondiente hacia nosotros. Eso es lo que se cree. Y usted podrá sacar sus conclusiones, ¿verdad? Yo lo he visto, hermano. Mira, en una ocasión, nunca se me olvida, estuve hablando con un hermano, ¿verdad? Que su matrimonio estaba destruido. Me decía, ¿sabes que estuve en una célula donde cuando le estaba contando al líder de la célula de cómo estaba nuestro matrimonio, me dijo que eso estaba así porque yo no estaba ofrendando. Literalmente le dijo así. Y yo le dije, pero no le preguntaste de dónde sacó eso, hermano. Y dice, claro, porque esa es la ley de la cosecha. Si tú no siembras y pones primero a Dios, entonces Dios no te va a poner primero. Como si Dios necesitara de alguna manera, ¿verdad? El dinero tuyo. Entonces, es terrible, hermano. Es terrible. Pero bueno, increíble. Pues bueno, el mensaje, bueno, esto viene del secreto, como les estaba diciendo. Y dice que es que todos tenemos pensamiento. Bueno, esto viene por un gurú que se llamó, se llamó Ralph Waldo, y no es Waldo de Fabricio, sino es Ralph Waldo Trini, quien publicó un libro en 1897, que vendió millones de copias. Trini decía que lo que uno afirmaba con su mente, ¿verdad? Y con sus palabras ocurría. Que la razón de que las enfermedades, y aquí va lo otro, en las personas eran porque hablaban o pensaban sobre ellas, y eso usted atraía. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado eso, hermano? Millones de veces lo he escuchado yo. Increíble. Y de ahí entonces viene aquella creencia, ¿verdad?, de Joel Osteen, que fue que popularizó esto. Y ahí es donde hubo la gran explosión sobre esto que, bueno, viene por el pensamiento del Evangelio de la Prosperidad, que viene por el nuevo pensamiento. Bueno, la ley de la atracción se usa de muchas maneras en la iglesia, y esto es para atraer el dinero y la prosperidad. Y eso ya lo vimos ya. ¿Es verdad? Ejemplo, piensa y eres. Por eso, quisiera hacer otro ejercicio. Proverbios 23:7. Vamos a hacer el mismitico ejercicio que hicimos ahora. Esto es uno de los capítulos que de las escrituras, de la porción de las escrituras que usan mucho para avalar esto. Entonces, ¿qué dice? Dice Proverbios 23:7. Por lo cual, en su pensamiento, en su corazón tal es. Ahí está. Ahí está. Si tú piensas, si tú en tu pensamiento crees, y esto lo dicen ellos, ¿no? De alguna manera, en el libro que les comenté, está esta porción de Proverbios. Dice, bueno, si tú piensas que tú vas a tener, por ejemplo, un avión, por eso te dice, no pienses en chiquito, tú tienes que pensar en grande. Y por eso es que hay tanta frustración, hermano. Exactamente es por eso, porque ¿qué pasa? Hoy, y sobre todo con aquellos ministros y pastores que creen en eso, porque, por ejemplo, si usted ha decretado y si usted ha creído en su mente que usted va a tener una media iglesia y usted lo que tiene son 20 personas, tú no estás conforme, por eso se andan suicidándose. Porque creen que no han cumplido el propósito que Dios puso en la tierra. Y esto no se trata de cantidad, esto no se trata de tener un avión, esto no se trata, ¿verdad?, de cuántos te sigan, si los que te siguen por dinero. ¿Verdad? Esto se trata de lo que sí dice la Biblia, de lo que Dios quiere para tu iglesia. Y si tu iglesia son de 10 o de 15 o de 20, pero es una iglesia de amor y Dios lo quiere así, entonces así como Dios lo quiere y no como yo lo declaro y no como yo lo pienso, es como Dios lo quiere. Porque tarde o temprano, si la iglesia, si tu matrimonio, si tus hijos son de Dios, entonces sí van a cumplir el propósito, ¿verdad?, que Dios quiere. Entonces, solamente nosotros decimos, Señor, dime aquí, sigo haciendo tu trabajo, pero según como dice la palabra. No, porque realmente pienso en mi corazón y creo
que las inmensidades de este mundo se van a aplicar para mi vida y echo al lado a Dios de lo que me dijo al principio. Entonces me olvido de todo lo que me dijo Dios porque así me lo creí, ¿verdad? De que yo soy y no Él es. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Entonces, come y bebe y te dirá, más en tu corazón no está contigo, porque realmente no lee la parte B del versículo. Pero si lo lees en el contexto completo a partir del 4, hermano, vamos a leerlo del 4 al 7. Mira lo que dice para que usted vea hasta dónde puede llegar la manipulación. Dice, no te afanes por hacerte rico. Y ahí está. Entonces, ¿cómo es posible que y que todo tenga que ver con dinero? Y te está diciendo, oiga, a ver, ojo, no me malinterpreten, yo no estoy en contra de los ricos. Yo soy de las personas que digo que si quieres ser efectivo, evidentemente pobre no lo vas a hacer. Si el Señor te da, es para que tú inviertas en Él. A lo mejor pobre en otras áreas serás efectivo, ¿verdad? Pero por eso Dios pone a ricos y a pobres, ¿verdad? Porque eso fue como Él lo quiso hacer. Ahora, no hay nada de malo en ser rico, no hay nada de malo en ser pobre. Quiero que me entiendan, porque muchas veces cuando hablamos de esto creemos, ¿verdad? Que la persona que habla en contra de esto, entonces está hablando de que tiene que ser como los carmelitas descalzos, miserable, pasando hambre, endeudado todo el tiempo. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que estoy queriendo decir es que Dios es el que sabe qué te da y qué te quita. Entonces, lo dice al principio, dice, no te afanes por ser rico. Ahora, ¿qué vas a hacer? Sé prudente y desistes. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna, nada te vas a llevar, porque se harán alas como las de águila y volarán en el cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. La Biblia es clara, hermano. ¿Por qué? Ahí está, no hay nada mítico, porque el cual está su pensamiento en su corazón. Si la persona es avara, si piensa así como avaro, ¿qué va a ser? Va a ser tacaño, va a ser una persona que todo lo quiere para él, que no comparte, ¿verdad? Y que dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Y a eso nos enseña Dios, a ser generosos en todo, en todo. Pero volvemos a lo mismo, se malinterpreta diciendo de que si tú lo piensas y te lo crees en tu corazón, entonces ya tú eres, y por eso se pone, bueno, yo lo he visto. Confiésalo, soy rico, confiésalo. Y si lo piensas, eres rico. O sea, y este es el bendito problema. Por eso cuando en nuestras oraciones muchas veces está este tipo de pensamiento, muchas veces no nos deja avanzar porque no se cumple. Y es más, yo creo que Dios en algún momento inclusive lo hizo por algo. Quizás porque en nuestra ignorancia, Dios sabe, porque somos como niños cuando no sabemos. La cosa es cuando ya sí sabemos, Dios nos demanda de eso que sí sabemos. Entonces, no hay nada que podamos pensar que se pueda cumplir por nuestra mente, sino que lo que tú piensas con tu mente se debe poner por obra, y es ahí. Entonces, iría a ser discípulo. Ah, sí, pero ¿cómo? Lo pienso y la gente van. Señor, heme aquí, envíalo a él. No, el Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo pienso, lo hago, lo escribo, pero también voy. Por eso estaba diciendo el hermano pastor, mira, usted piensa su testimonio, eso fue en el estudio pasado, usted escríbalo y después que lo escriba, entonces usted después dígalo, porque son pasos, pero usted no hace nada con pensarlo y creerse y no decirlo. No va a pasar nada. No, por telepatía, la gente van a saber cómo yo pienso y cómo ha sido mi testimonio. Bueno, claro, tu testimonio se va a ver de alguna manera con tus acciones, pero no va a pasar nada si no lo cuentas. Es más, inclusive se puede malinterpretar según tu carácter, ¿verdad? Y tu temperamento. Entonces, la ley de la atracción va contra la soberanía de Dios, literalmente, hermano. La fe no es establecer algo. Y ya voy a ir un poco más rápido porque estamos a las 30 y quiero que veamos un video. Entonces, ¿qué cosa es establecer? Fundar, instituir, ordenar, mandar, decretar, establecer una monarquía. Dios es el único que puede establecer algo espiritual y físico. Nosotros no podemos. ¿Qué vamos a establecer nosotros? Nada. Es más, no busque esto, hermano. Génesis 9, 12 dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Usted se imagina usted estableciendo algo, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer? No,
Es Él el que establece. En el versículo 11 de Génesis 9 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne. Esto fue cuando el diluvio, y Dios dice y Dios cumple, y Él es el que mueve el mundo espiritual. Nosotros no tenemos ese poder que tiene Dios. Por eso cuando entonces hay veces oramos y vemos que no se cumple, nos frustramos y decimos, y establezco y declaro y yo pienso, no va a pasar nada, absolutamente nada. Si no está en la palabra, no es de Dios. Y creo, porque no me vayan a malinterpretar ahora, porque si hay promesas de Dios en la palabra, sí lo hay, y eso es fe. Creer que si por la sangre nos perdonó nuestros pecados, somos salvos, sí lo somos. Creemos de que si por su llaga fuimos, sí somos sanos. Claro que sí, por eso oramos. Por eso siempre cuando mi suegro estaba ahora en el hospital, mi esposa me dijo, vamos a orar, y oramos, y sabíamos que estaban en las últimas, oramos, no importa, Dios cumple. Y la oración fue, Señor, tú cumples tu voluntad. Tú puedes hacerlo ahora mismo, lo levantas de ahí y haces que funcione su cuerpo. Pero me conformo. Yo no me voy a poner decreto y declarar, no, es Dios el que lo hace, porque Él es el que establece el principio y el fin en todas las cosas que hace. De nosotros es confiar que Él lo va a hacer y bien, porque todo lo que Él hace es que, bueno. Entonces, la fe no es atar y desatar. Por lo menos no como lo creemos. Es más, esto se usa mucho para la guerra espiritual. Muchas veces atamos y desatamos, pero no atamos el pecado, el cual está entre nosotros en nuestra concupiscencia, y creemos que por decir palabras como ato y desato, ¿verdad? Que ahora vamos a ver qué es. Entonces, Satanás, que no tenemos el poder para hacerlo, no va a atar a nadie, ni mucho menos un demonio, porque la Biblia dice que se echan fuera. Usted no tiene el poder de atar nada, ni de desatar. Pero esto viene por una mala interpretación, que a propósito aquellas personas que practican este evangelio lo hicieron para darle aquel poder, ¿verdad? Que ellos necesitan tener, ¿verdad? Para poder sacar plata de aquellos que ellos necesitan. Entonces, Mateo 16:19, y está claro, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, hermano, esto es sencillo, porque ya con esto voy a terminar. Por lo menos este. ¿Qué cosa era atar y desatar si no era la autoridad que Dios le dio, ¿verdad?, a los discípulos? Por ejemplo, cuando un rabino se iba a ordenar en aquel tiempo, recuérdense que Jesús, que era un rabino, le decían rabí, maestro. Cuando se iban a ordenar, le daban las llaves, una especie de llaves, como a usted, a alguien aquí, por ser una persona excelente, le dice, mira, te doy las llaves de la ciudad, le decían, y te doy las llaves de los cielos. Era un reconocimiento. Y le decía, y todo lo que tú apruebes en la tierra será aprobado en los cielos. Es una decisión. A ustedes no hay la autoridad de aprobar y desaprobar, porque recuerden que ellos eran el reemplazo del Sanedrín en aquel tiempo. Pero no era algo espiritual, no era algo de que tú estabas un demonio. ¿Y por qué? A ver, te va a liberar. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se da cuenta que usted está haciendo guerra espiritual, yo lo he visto, yo estuve en lugares, hermano, donde atando y desatando al demonio, se reían en la cara y le decían, pero si tú estás peor que yo. Usted lo que tiene es que dejar el marido que usted tiene, señora. Así se lo decían. Entonces, ¿qué poder de atar ni qué desatar nada? ¿Qué debemos hacer en estos casos? Sí, hay autoridad de ponerse de acuerdo, como dice la Biblia. Y si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Mi Padre que está en los cielos, todo lo que pidas en mi nombre, mi Padre que está en los cielos lo hará. Y eso es el poder de atar y desatar, ¿verdad? Esa es la fe correcta, que es lo que vamos a hablar el miércoles que viene, cuando usted, ¿verdad?, se pone de acuerdo con su hermano. Por eso es que dice la Biblia, cordón de tres dobleces no se rompe tan fácil, ¿verdad? Porque cierras brecha y el enemigo no se puede meter. ¿Pero por qué? Porque lo declaras, porque lo piensas. No, porque te alejas del pecado, porque dejas la murmuración, porque solucionas los problemas de falta de perdón, ¿verdad? Porque te arreglas con tu hermano y con tu esposo, con tu esposa. Entonces ahí viene el poder de Dios en tu vida, pero no por más que lo declares y lo pienses, ¿verdad? Y eso era lo que estaba hablando. La autoridad de aprobar y de desaprobar. Les dijo, por eso ellos tomaban las decisiones en la tierra, aquí de lo que era, todo lo que era la iglesia, la asamblea en aquel tiempo, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver un video. Quisiera que viéramos un video. De nuevo, quiero que lo piensen de esta manera. Las personas que salen ahí no son lo más importante, sino lo que quiero que veamos es la tradición, por qué se usa, según lo que hemos visto, y usted qué le parece de esto, y si cree que realmente por esto, sin importar la gente que están ahí, si ha sido la iglesia golpeada o no. Entonces, vamos a ver el video y quisiera que usted nos diera su opinión. Hermano, si lo pudiera pasar. Ahora se están creando. Crecen riñones. Crea riñones. Declaro riñones. Declaro válvulas. Declaro amígdalas nuevas. Amígdalas. Declaro senos nuevos. Declaro varios nuevos. Declaro todo lo que el médico habló y fue removido. Es creado ahora. Decreto, yo declaro. En el nombre de Jesús de Nazaret hablamos vida, hablamos salud, declaramos, Señor, que tu gozo lo fortalece, que tu ánimo, Señor, lo llena en este momento. Espíritu Santo, declaramos vida, profetizamos sobre Julio tu bendición. Señor, dice, verás mi bien, verás mi gracia. En este día tú te vas a convertir en el profeta del año 2019. Y en el momento en que tú comiences a declarar en fe lo que crees que va a suceder en el 2019, todo se va a comenzar a alinear a la palabra y a la fe. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Yo aquí es donde yo le pregunto, de nuevo, independientemente de las personas que vimos que realmente son autores, ¿verdad? De este tipo de evangelio en español, ¿verdad? Pero echando a un lado eso, porque sé que muchas de las cosas que creen la han heredado, ¿verdad? De personas, como estuvimos viendo en esta parte del estudio, ¿verdad? Que se introdujo dentro de la iglesia
por creencias, o sea, así nos enseñan, así pasa con la evolución y pasa con todo, y pasa el tiempo, ¿verdad? Y así lo practicamos y creemos que es verdad. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Dios en esas prácticas? ¿Es atractivo para el ser humano? Sí, coquetear con eso es atractivo, porque cuando el humano se siente con poder, se siente bien. Pero si se dan cuenta, todos de alguna manera usaron el yo. ¿Dónde está Dios en el asunto? Entonces, la pregunta es, quizás no sería extraño, ¿verdad? Ver cómo es que la iglesia o por qué la iglesia hoy está atravesando tantos problemas. Porque hoy mismo, cuando tú ves ese tipo de práctica, te das cuenta que ahora, después de tiempo post pandemia, como lo estamos viendo, ¿verdad? Que no se cumple absolutamente nada. Por ejemplo, ¿dónde están aquellas campañas de sanidad en aquellos estadios donde se levantaban los paralíticos? ¿Dónde están? Y quiero decirte una cosa, como le dije al principio, Dios sigue haciendo milagros, pero ¿por qué Dios hoy no está apoyando eso? ¿Por qué no se hace? Esa es la pregunta. ¿Será que Dios está haciendo algo diferente en el cristiano para que haya un nuevo despertar y que ahora se honre como Él quiere? ¿Qué usted cree? ¿Qué le llamó la atención del video o de lo que hemos escuchado o visto? Abrimos el micrófono. ¿Alguien que quiera dar su opinión? ¿Cree usted que la iglesia fue afectada por esto o no hoy en la actualidad? Porque si no, se estuvieran haciendo las mismas cosas que se hicieron antes. Entonces, ¿dónde está el efecto de lo que vimos, de lo que vino pasando? Es que hoy las iglesias, las grandes y las chiquitas, se han vaciado por la simple concepción de que la fe es eso que venimos viendo por mucho tiempo. Y claro, después vamos a ver qué cosas, bueno, la fe según la Biblia, ¿no? Pero quería primero dejar esto claro, ¿verdad? Así que si hay alguien que quisiera dar su opinión, si no, esto es algo que yo escribí hace tiempo, que es lo que decía el video de atrás. Dice, la fe verdadera no es yo declaro, yo ato, yo recibo. No, la fe es el resultado del efecto que hizo la palabra que usted escuchó. Si esta fue buena, frutos debe dar, mas si los sembrados se ahogó en los espinos, entonces nunca fue fe. ¿Qué usted cree? Su opinión. Micrófono abierto. Pastor, ¿pudiera repetir lo mismo, lo que dijo, lo que acaba de leer? La fe verdadera no es yo declaro, yo ato, yo recibo. No. La fe es el resultado del efecto que hizo la palabra que usted escuchó. Si esta fue buena, frutos debe dar. Mas si los sembrados se ahogó en los espinos, entonces nunca fue fe. Bendiciones. Amén. Definitivamente las iglesias hemos cambiado mucho. Yo no creo que exista actualmente una iglesia que sea como aquella que fundó Jesucristo con sus seguidores. Y porque todo ha cambiado, simple y sencillamente eso. Ha cambiado nuestra fe, ha cambiado nuestro entendimiento, ha cambiado nuestras prioridades. Y al haber un cambio en estos 2000 años, nada puede quedarse igual que antes. Respecto a esas cosas que, como usted bien dice, sabemos y que ha sido en parte, porque eso ha sido en parte, lo que ha afectado que un creyente se establezca en algún lugar. Usted le habla a alguien en la calle y a los primeros que le sacan son esos personajes que vimos, que si bien tienen algunas cosas que practican que no nos caen bien siquiera, no vamos a pensar si son o no son bíblicas, porque definitivamente sabemos que no, porque eso no se practicaba en la antigüedad.
Pero nosotros también venimos arrastrando cosas. Nosotros como congregación, y ahora estoy hablando de nuestra congregación, arrastramos con cosas que probablemente no sean tan bíblicas. Pero como bien usted decía, muchas veces uno aprende una cosa y uno está seguro que esa es la verdad. Y a usted le pueden enseñar 40,000 cosas diferentes que nadie lo va a mover, ¿verdad? El único que conozco que no se ha movido prácticamente de iglesia, de los que conozco en la congregación, es el pastor. Dígale usted al pastor que está equivocado en algo que aprendió, le va a decir que no. Dígame a mí usted que yo estoy equivocado en algo que aprendí, le voy a decir que no. Entonces, tenemos una manera de pensar cada uno de nosotros, y yo estoy convencido de que aún dentro de la iglesia, nosotros mismos estamos con pensamientos diferentes, cada uno de situaciones bíblicas. Cada uno tiene su forma de pensar. Cada uno tiene su forma de entender, porque eso viene de acuerdo a qué nivel de entendimiento tiene usted, en qué cultura usted creció, cuál fue su tipo de educación y muchas cosas. O sea, para mí esa es la manera más eficaz que el enemigo ha tenido para que tengamos tanta división en la iglesia. ¿Y por qué digo de que no somos iguales a la iglesia primitiva? Porque ellos hasta vivían juntos. De hecho, hoy tuve una plática con mi esposa precisamente hablando de esto. Ellos vivían juntos, y aquellos que se la querían pasar de listos, Ananías y Zafira, se la quisieron pasar de listos. ¿Y qué pasó? ¡Pac! Se los volaron, se murieron. O sea, ¿cuántos de nosotros estaríamos muertos en este momento si la iglesia fuera como esa iglesia primitiva? ¿Cuántos estaríamos muertos? Porque escondemos situaciones, porque no diezmamos, porque no compartimos, porque no ofrendamos. Estuviéramos muertos muchos. Muchos de nosotros estuviéramos como Ananías y Zafira. Simple y sencillamente, no hay en este momento nada que se compare con esa iglesia primitiva. ¿Y es por qué? Porque somos tan diferentes todos y porque no tenemos unidad. El día que logremos la unidad en el espíritu, entonces probablemente todos podamos estar de acuerdo. Probablemente. Pero es muy difícil. Yo le pido perdón a Dios. Fíjese a dónde llego yo con este tema, porque este tema yo lo agarro en serio en mi vida. Y creo que es muy importante, por eso le agradezco que toque este tema, porque yo le pido a Dios perdón si es que estoy entendiendo mal algo, porque no lo estoy haciendo a propósito. Yo le digo, Dios, perdóname si algo de tu palabra yo lo estoy entendiendo mal y lo estoy aplicando mal, porque deben de haber varias cosas que todos nosotros entendemos mal y aplicamos mal, porque no somos perfectos. Porque entendemos la cosa de acuerdo a cómo somos. La palabra sí es perfecta, pero tiene muchísimas interpretaciones dependiendo de cada uno de nosotros. Así es que lo importante es ver que también nosotros arrastramos problemas, arrastramos muchos problemas, y es probable que arrastremos muchas malas interpretaciones. Yo le voy a poner un ejemplo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Falta que nos persinemos nada más. Eso lo arrastra de la iglesia tradicional. Lo venimos arrastrando y nos paramos en el altar y decimos, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo aprendimos de alguna manera de la iglesia tradicional. Entonces venimos arrastrando con un montón de cosas culturales y religiosas hasta el día de hoy, todos nosotros. Pero es importante que le pidamos perdón a Dios si estamos equivocados en algo y si estamos aplicando mal algo en la vida personal, en la vida íntima que cada uno de nosotros tiene en esa relación con Dios. Bendiciones. Amén, muchas gracias, hermano. Por eso es que le estaba diciendo que tenía que ver mucho con la tradición, ¿verdad? Lo que hay, algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Cuando yo llegué a Clínica del Alma fue el balance doctrinal que tenemos, ¿no? De hecho, tuvimos mucho tiempo hablando, Pastor Marcelo y yo, sobre esto, ¿no? Y era de tratar de
de aplicar lo más posible lo que decía la palabra y acercarse lo más posible a lo que decía la palabra según realmente lo que creemos, porque tenemos que tener un cuerpo doctrinal, ¿no? Pero de ahí entonces también están las cosas que sí afectan, ¿verdad? Y otras que no son por problemas, doctrinas salvíficas y cosas así. Entonces, sí creemos que una persona acarrea condenación por cosas como estas, sin embargo, no por leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero sí, es lo que usted dice también, mucha tradición, pero entre esas hay tradiciones que son buenas y hay tradiciones que destruyen. Pero muchas gracias, hermano, muy correcto lo que está diciendo. ¿Alguien más? Nos quedan pocos minutos. Bueno, hermano pastor, se lo entrego, nos quedan pocos minutos. Si usted quiere predicar ahora, pues hágalo. Pastor, Amén. No. Bendiciones, Jeffrey, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios y bendiciones a todos. Lo que puedo decir de todo eso que vimos de Pastor Pedro, dos cosas. Una es que mientras que estaba escuchando toda esta cosa de la fe, me pongo a analizar cuando estamos orando para los hermanos como Roberto y Tito y a Frank. Y yo me pongo y que nosotros seguimos, y nosotros buscamos de Dios para que Dios haga un milagro. Y yo me pongo a ver todas esas iglesias que vimos acá ahora mismo, de lo que es la declaración de fe y toda esa cosa para que Dios haga milagro y toda esa cosa. Y yo me pongo a pensar que esa iglesia ellos dijeran a nosotros que no, que la razón por la cual que esa persona se murieron porque nosotros no tuvimos fe. Y me pongo a analizar que eso, cuando tú le dices a una persona eso es algo tan cruel que tú le puedes decir a una persona cuando le muere un ser querido, porque es como, yo me pongo a analizar qué tanta fe que tenemos que tener, porque no quiero malinterpretar lo que es eso de lo que es la fe de grano de mostaza, pero yo me pongo a analizar a veces me pongo a preguntar de qué tanta fe que tenemos que tener, porque no, para mí no se trata de tanta de tener así porque para mí no hay, no sé, no sé que estoy equivocado, que hay una cantidad de fe que tenemos que tener para que Dios haga un milagro, porque la Biblia lo que habla es que hay que tener fe, pero no sé si hay que tener una cantidad de fe, pero eso es lo que yo pienso. Pero sí, eso como decía, amén. Amén, amén, por supuesto, sí. La fe es creer sin ver. Fe es creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, no creer que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Y ahí está el asunto, la diferencia de decir, si lo que yo quiero que Él haga es, recuerdo, la palabra de Dios, entonces una fe genuina. Por eso le pedí al pastor Pedro, justo no sé qué pasó con la conexión que se me cortó, no pude escuchar la última definición, lo cual es correcta. ¿Verdad? Si la palabra, es el producto de la palabra de Dios, si esto no se da, entonces no es fe. Entonces, por más que yo diga algo y se cumpla, si no es la voluntad de Dios, no es fe, por más que yo digo que se cumple y se cumple por casualidad o por lo que sea. Entonces, hay una gran confusión con respecto a la fe. La fe es creer sin ver que Dios va a hacer y Dios dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer y lo que dice su palabra. Punto. No hay más nada que hacer. O sea, no es creer que yo quiero que Él haga cuando es mi voluntad, sino la de Él. Lo vimos el domingo. Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Eso es fe. Fe que dice, me someto, me entrego a que lo que Dios quiere, entonces se va a cumplir. Y eso es lo que decía el pastor Pedro recién, eso va a dar una paz. Yo no tengo que decretar nada, yo no tengo que crear nada, ya todo lo va a hacer el Señor. Y eso es un descanso de saber que tengo un Padre que cuida de mí, que yo no tengo que hacer nada, simplemente obedecerle. La fe mueve montañas. La fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de Él voy a tener una vida eterna y que en la tierra lo que tengo que hacer es obedecerle y cumplir la misión, el propósito, el llamado por lo cual Dios me puso en la tierra. Nada de eso fuera de eso implica mi vida personal y el llamado también ministerial, ¿verdad? Pues no es solamente cuando hablamos de llamado, usualmente se tiende a pensar en llamado ministerial y no, ser padre, ser un buen esposo,
ser un buen hermano es parte del llamado ministerial. Y con respecto a la unidad que hablábamos, la unidad en lo que es esencial, lo que hablaba nuestro hermano Fabricio y el pastor Pedro, la unidad tiene que ir en lo esencial. En lo que no es esencial tiene que haber diversidad. Y ahí va la diversidad de las cosas diversas. Y el resto, amor. Ya está. Ahora, Dios pone a ciertas personas y Dios llama a ciertos para que nos enseñen. Y lo que yo veo con respecto a lo que es, todo el mundo interpreta lo que se le la gana. Ahora, si hay una persona que se metió a estudiar, que estudió lingüística, se metió en hebreo, se metió en griego, tiene una relación con el Padre, ha tenido una línea de testimonio, ha dado frutos, lo que sea, entonces tengo que saber si esa persona es llamado de Dios. Y si esa persona es llamado de Dios, entonces tengo que saber que cuando dice algo tengo que prestar atención. Entonces el asunto a veces va que cuando queremos enseñar, me quieren enseñar. Y el asunto es que si yo paso 2 semanas ayunando, me meto en oración, leo la Biblia, siento que Dios, pido confirmación, como lo de Zacarías, por ejemplo, el domingo pasado, y voy a decir algo, y entonces lo primero que escucho es no estoy de acuerdo. A ver, recibe, ser receptor, y después va a la presencia de Dios, pídele a Dios que eso lo que recibiste es, y si hay preguntas, pregunta, pero pregunta de una manera en orden. Y así es la manera de aprender. Cuando mi pastor me decía las cosas, alguno me dice, sí, pero no tiene nada que ver lo que usted fue con el pastor. Para mí sí. Porque yo trataba, la Biblia dice, ¿verdad? Ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, lo dijo Pablo. Si yo entiendo de que el pastor estaba puesto ahí para enseñarme, y aunque yo haya subido, digamos, por así decirlo, de conocimiento a través de los años, yo igual seguía sometido a lo que él me decía y a las decisiones que él tenía, en el sentido de lo que es aprender. Y si hay algo que no, entonces yo iba bíblicamente y le preguntaba, pero con eso de aprender. ¿Por qué es, Fabricio, que las iglesias no se ponen de acuerdo? Porque cada uno quiere enseñar lo que cree. Pero hay que saber que en un lugar, y como yo lo digo siempre, no todas las decisiones, muy pocas decisiones se hace lo que yo quiero. El resto es lo que Dios quiere y muchas veces lo que usted quiere, porque yo tengo que manejar por el reino algunas situaciones que es con los recursos que tengo, no porque yo quiero. Y si el hermano de repente sé que por más que insista, sé que Dios me dice, pero sé que por más que insista el hermano no lo quiere hacer, entonces tengo que aflojar un poco. Y la fe es decir, yo sé que Dios, donde estoy, va a cumplir su palabra. Y ahí está, Dios, yo sé que donde yo estoy en la familia, esto se aplica a nivel familiar, de repente la familia no estoy conforme, no estoy de acuerdo, mi matrimonio, mis hijos están rebeldes, lo mismo. A veces tengo que ceder para ganar. Eso no significa que se haga lo que uno quiere, sino uno cede por amor y por fe en que Dios, a través del tiempo, va a lograr las circunstancias. Otra cosa también importante es que no todo se puede explicar en todo momento. O sea, cuando alguien tiene una duda de algo, yo no puedo explicar, sacar un estudio bíblico con exégesis, hermenéutica. A veces tengo que decir, no, es así, lo estudiamos así, bueno, y después lo buscamos en un momento específico. En ese momento tal vez no da para hacer. Pasamos 3 años estudiando el libro de Romanos capítulo 1. Llevamos casi 7 meses con 7 meses con 15 días estudiando el libro de Efesios, con algunos paréntesis como el de hoy. Entonces, hay veces que hay que saber, escuchar y entender quién es el que está enfrente. Y por eso le doy gracias a Dios de saber, como lo que dijo el pastor Pedro ahora, me impacta porque de lo que es tener un lugar donde la doctrina es balanceada. De saber de que tenemos que tomar decisiones, y muchas decisiones esto lo tomamos con la Junta Ejecutiva, algunas decisiones doctrinales. ¿Qué vamos a tomar? Uy, son las 10. No me alcanzó el tiempo para predicar, pastor. Pero la fe, volvemos a la fe. La fe es eso. Muchas veces fe es ceder. Fe es decir, yo sé que Dios va a hacer algo en esto. Y yo sé que usted tiene un llamado en el Señor. Y por fe le digo que a pesar de que tu vida de repente no haya sido el ejemplo o no haya sido lo que tú esperabas, y tal vez caes y te levantas, y tal vez quiero decirte, el amor de Cristo está sobre ti. Entrega tu vida al Señor, corrige las áreas que tengas que corregir, analiza y ve todo lo que recibe la palabra de Dios en tu vida, aplícala y ve despacio. Recuerda que la fe es creer sin ver. Y creemos que Dios está en el asunto.
Amén. Hay tanto para hablar de lo que vimos esta noche, pero quiero decirte que la fe mueve montañas. Amén. Fe es creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no lo que yo quiero. Lo que yo quiero hacer muchas veces es manipulación. Y eso no es fe, sino es manipulación. Quiero dar las gracias a Dios a todos por estar conectados. Quiero dar las gracias a Dios a todos los que dieron sus opiniones, ¿verdad? Que están todas muy bien, muy buenas, ¿verdad? Fabricio, Jeffrey, no me acuerdo quién más, Viviana, la pastora Milagros, a todos los que están. Hay un montón para leer de Facebook Live, pero no me alcanza el tiempo para leer. Quiero dar gracias a todos los comentarios de Facebook Live, de Gema, de Héctor, de Miriam, de Yolex, de todos los que están en Facebook Live. Gracias por estar una vez más con nosotros. Quiero dar las gracias y la bienvenida primera vez acá en Zoom a nuestra hermana Aleida. Gracias por estar con nosotros, Aleida. Dios te bendiga, bendiga tu vida y pronto esperemos conocer a tu esposo, ¿verdad? Y a tu hija también que está en Cuba y a tu familia. Así que le damos las gracias al Señor, vamos a orar y nos despedimos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Así que cerremos nuestros ojitos. Quiero agradecer al pastor Pedro por la palabra. Amén. Siempre que se habla de fe hay tanto para hablar. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor Padre, por esta noche. Gracias, Señor Padre, porque, Señor, tú has puesto esta noche para reunirnos desde antes de la fundación del mundo, para que podamos aprender y hablar de la fe. Quiero darte gracias por la palabra inicial a través de nuestra hermana Eridania, por las alabanzas a través de los muchachos, los jóvenes, Saúl y compañía, y por la palabra tuya, Señor, a través de nuestro hermano Pedro y todos los que comentaron han aportado para la enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados, por los que están en Facebook Live, por los que están en Zoom. Nos vamos de este lugar, de esta conexión, no de tu presencia. Líbranos de accidentes, líbranos de todo mal, de todo estratagema del enemigo quiera apagar, Señor, lo que es la fe, Señor. Todo accidente también, Señor, protégenos en todo, Señor Padre. Y que nuestra fe crezca, Señor, y que todo esto que hemos visto hoy, Señor, ha sido sin ánimo de ofender a nadie, ni ninguna iglesia, ni ninguna congregación, ni ningún pastor, ni nada. Simplemente queremos exponer la verdad, ser apologéticos en la humildad, exponiendo tu verdad, Señor Padre, y que los corazones, Señor, sensibles, seas tú, Señor Padre, sanando cada herida, cada sentimiento, Señor. Gracias porque es uno de los temas que sé que nos mueven, Señor. Sin fe es imposible agradarte, pero la fe genuina, esa fe que, como decía mi hermano Fabricio, difícil que la iglesia sea como la de antes, por la época distinta, pero yo no creo que no podamos intentarlo, Señor, de aparecernos lo más posible a esa iglesia primitiva, porque tenemos a tu Espíritu, te tenemos a ti, tu Hijo amado Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Gracias por todo lo que has puesto en esta noche, Señor, y me voy meditando en tu palabra, Señor. Gracias. Bendice a todos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestra entrada, nuestra salida, levantada y acostada. Que sea tu Espíritu Santo en nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo, toda la gloria y honra es para ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Te veo la próxima. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué bueno tú eres, Señor. Gracias, Dios. Gracias, 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 Señor. Toda la gloria y honra es para ti, Señor. Amén.